Muy bien, pues bienvenidos a todos a este segundo día de este cuarto congreso de avances y técnica en cirugía menor, un evento que se ensalza en el gran avance y en el desarrollo que tiene la cirugía, de lo que nos enorgullecemos en este sistema sanitario. Durante este evento ya hemos contado ya con la ilustre participación de muchos diversos profesionales expertos en el campo de la cirugía menor. Y para el día de hoy continuaremos con un programa que está repleto de otros profesionales que nos van a compartir nuevas actualizaciones en el desarrollo y la práctica de la cirugía menor. Y para comenzar el día de hoy contamos con la participación del doctor Manuel Robustillo Rego, cirujano plástico, estético y reparador en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, y en práctica privada. Muy buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Manuel hoy nos trae una ponencia clave sobre la extirpación de lesiones cutáneas, un tema que es esencial para actualizar a todos los profesionales que estéis al otro lado de la pantalla para actualizarnos sobre estas técnicas y prácticas y procedimientos efectivos en esta cirugía dermatológica. Antes de que comience, Manuel, únicamente recordar a todos los congresistas que nos siguen online que pueden realizar sus preguntas y consultas a través del chat que tenéis, ¿vale? Que nosotros vamos a estar respondiendo estas preguntas una vez finalice la presentación, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, pues Manuel, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo hoy el tema que voy a tratar es la extirpación de lesiones cutáneas, lesiones subcutáneas, paso a paso. Es decir, cómo me hubiera gustado a mí que me explicasen o me introdujesen esta patología. Yo soy Manuel Robustillo Rego, cirujano plástico del 12 de octubre y realizo mi práctica privada. Lo primero de todo es definir qué es una lesión cutánea. Es decir, es cualquier parte de la piel que tiene un crecimiento o apariencia anormal en comparación con lo que le rodea. Luego ya le podremos poner el nombre y apellido, pero lo principal es saber que es algo diferente al resto de la piel. ¿Qué puede ser una lesión cutánea? Pues puede ir desde un nevus a un melanoma, a carcinomas vasocelulares o espinocelulares. Luego pueden ser los quistes, que es una patología muy frecuente, lipomas, tumoraciones benignas subcutáneas, queratocantomas o angiomas, entre otros. ¿Qué pasos debemos de seguir para extirpar estas lesiones? Y quizás esta es la diapositiva más importante de todas. Lo primero es hacer un marcaje de la lesión. En esto veréis que ahora os voy a insistir un montón. La segunda parte es la infiltración anestésica. Nuestros pacientes no tienen que sentir absolutamente nada de dolor. La resección cutánea, es decir, la extirpación completa de la lesión. Y por último, por supuesto, el cierre de la misma, es decir, que quede lo mejor posible. Volvemos a verlo más gráficamente. Aquí vemos la primera parte, que es el marcaje de la lesión. El marcaje de la lesión es uno de los pasos fundamentales. Siempre los cirujanos o bueno, cualquier especialista va a tender a quitar la lesión directamente. Lo fundamental es siempre marcarla. ¿Por qué? Porque cuando vamos a realizar la infiltración anestésica podemos perder esas referencias, ese plano donde está, y es fundamental dejar marcada la lesión. Posteriormente, una vez esté todo dormido, ya podemos hacer la extirpación de la misma para posteriormente realizar el cierre. Vamos por pasos. Marcaje de la lesión. Siempre muy importante marcarla. Muchas veces son lesiones en tejido subcutáneo que se tocan a la palpación y una vez que infiltramos con la anestesia perdemos toda la referencia. Con lo cual, marcar, señalar con flechas dónde está la lesión y también, como consejo, rodear la lesión. En esta parte siempre cuento una anécdota que me pasó cuando yo empecé la especialidad y era que la primera vez que me dejaron quitar una lesión, pues te pones nervioso, vas a toda leche y dices, venga, vamos a dormirlo, vamos a ponerle ya la anestesia para dormirlo y se la voy a quitar. Y me di cuenta que cuando le puse la anestesia había perdido totalmente las referencias, con lo cual esta parte siempre es fundamental, es muy importante. Siempre marcar el miembro, el dedito donde esté, la zona del cuerpo donde está y luego rodear la lesión para tener siempre claro dónde va a estar. Aquí, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que muchas veces son difíciles con el pelo, siempre vamos a cortar el pelo primero, marcamos la lesión, incluso aquí ya le di la forma fusiforme, que es la forma con la que la voy a quitar, para que posteriormente no queden culos de pollo ni alteraciones a nivel cutáneo. Aquí es otra lesión que, como veis, apenas se ve en el lado izquierdo, es un porito
mínimo que lo que hago previamente es marcarlo. Es marcar tanto el uso cutáneo que voy a quitar como los bordes del quiste. La segunda parte era la infiltración anestésica. Podemos utilizar cualquier tipo de anestesia, mepivacaína, bupivacaína, lidocaína, cualquier anestesia, y yo suelo recomendaros que la utilicéis con adrenalina. La adrenalina en una dosificación de unos 100.000, unos 50.000. ¿Por qué? Porque la adrenalina es un vasoconstrictor, lo que nos va a permitir es que no manchen las heridas. Una vez que empecemos a hacer la cirugía es un campo muy limpio, es un campo que nos permite visualizar todas las estructuras perfectamente y nos suele dar comodidad. Que el cirujano esté cómodo es garantía o siempre nos facilita un buen resultado. Aquí, como veis, es una lesión, un quiste subcutáneo que se veía muy bien. Una vez que ponemos la infiltración con anestésica con adrenalina, ya se pierde la referencia, de ahí que la marquemos. Y si os fijáis, la adrenalina va a hacer ese efecto vasoconstrictor que a nivel cutáneo se ve como que la piel se pone de color blanco, un color así muy pálido. El tercer aspecto, y seguramente es el aspecto que más suele llamar la atención, que todo el mundo está deseando hacer, es la resección cutánea, es decir, quitar la lesión. Como veis, en este caso era un quiste subcutáneo a nivel de la mejilla. Lo primero que hicimos fue marcarlo, delimitar el uso cutáneo que vamos a quitar, para quitar el orificio de salida del quiste junto con la cápsula. Lo segundo es la infiltración anestésica, como bien hemos dicho. Y el tercer aspecto es hacer toda la cirugía. Generalmente la cirugía en las lesiones cutáneas suele ser hacer usos, hacer extirpaciones un poquito generosas, me refiero como unos milímetros más grande que la lesión para asegurarnos que está todo fuera. En este caso hicimos la extirpación quitando el usito donde se encuentra el orificio y quitamos el quiste con toda su cápsula. Aquí os voy a enseñar un vídeo donde veis perfectamente que la adrenalina lo que nos va a permitir es realizar la cirugía sin que apenas manche. Es una cirugía que es muy limpia, ¿vale? Aquí lo quitamos completamente, tanto el usito cutáneo que incluía el orificio como la cápsula. Os insisto mucho en el orificio cutáneo con esa isla cutánea porque si no lo quitamos completamente los quistes pueden recurrir. ¿Vale? Y lo siguiente ya por último sería el cierre de la herida, ¿vale? Que es dar puntos para que quede correctamente afrontados los bordes. En este ejemplo exactamente igual, marcamos la lesión, la señalamos, infiltramos, procedemos a la exéresis de la misma y posteriormente vamos a hacer el cierre cutáneo. Aquí, como veis, aparte del cierre cutáneo, en la uña un dato importante es que tenemos siempre que ferulizar la uña, es decir, si vamos a quitar la uña en sí, lo que tenemos que hacer es colocar una férula o cualquier dispositivo que replique la forma de la uña para que el eponiquio no colapse con la matriz ungueal. Como veis en el ejemplo, en el esquema de la derecha a nivel inferior, en este caso hemos quitado el eponiquio, al darle puntos hemos estrechado y para evitar que se colapse y se pegue con la matriz de la uña de abajo, lo que hemos puesto es una férula para favorecer el crecimiento de la misma. A medida que la uña vaya creciendo, la férula se va a ir cayendo. Y ya por último, lo que generalmente los pacientes les suelen dar más importancia es el cierre de la lesión cutánea. Es decir, afrontar correctamente los bordes para que posteriormente el proceso de cicatrización sea el mejor posible. En cuanto a los puntos, hay 50.000 puntos. Lo más importante es hacer aquel punto con el cual te sientas cómodo y el borde quede perfectamente afrontado. Que el borde no quede escalonado, no quede remontado uno sobre otro, no quede abierta la herida. Lo que tenemos que favorecer es que quede perfectamente los dos bordes afrontados. Podemos dar desde puntos simples, puntos de colchonero, vertical, horizontal, semienterrados o puntos de Gillis o suturas intradérmicas. Es absolutamente igual dar unos que otros, es decir, da aquel punto que te resulte cómodo y que quede perfectamente afrontado los bordes de la herida. Aquí os pongo una pequeña diapositiva del proceso de evolución de una cicatriz. Al principio, bueno, en la diapositiva anterior me gustaría también comentar que en ocasiones también se dan grapas. Las grapas, aunque puedan tener muy mala fama, son una herramienta muy útil para cerrar una herida de una forma rápida, que luego posteriormente queda bien si se quitan en el momento adecuado y deja una cicatriz muy parecida a cualquier punto simple. En esta diapositiva, como os decía, muestro el proceso de cicatrización, es decir, la cicatriz va a pasar por diferentes fases. La herida inicial
con grapas se va a ver más rojita, una vez las retiramos va a tener un periodo inflamatorio, un periodo que incluso se puede sobrelevar un poquito y se va a poner muy rojita, y posteriormente con el paso de los meses se va a ir clareando, se va a ir poniendo más blanquita hasta el punto de que casi se va a hacer prácticamente inapreciable. ¿Cuánto suele durar esto? Depende de cada paciente, pero en general, para que os hagáis una idea, entre las cuatro fases que os pongo aquí suelen ocurrir entre unos 3-4 meses, es decir, la herida la vamos a tener rojita y de color violáceo casi 6 meses. Posteriormente es cuando se empieza a clarear. Y ahora vamos a pasar a los casos prácticos, que son muchas de las imágenes que os he enseñado anteriormente. Lo primero de todo, como os decía, es señalar el miembro donde está la lesión. Es muy importante siempre el marcaje, fundamental, porque podemos perder la referencia. Una vez que anestesiamos, como vamos a aportar volumen, ya podemos perder el plano donde está. Posteriormente, una vez que ya está dormido, en este caso, si os fijáis, tengo puesto en la base del dedo un torniquete, porque a mayores de la adrenalina, los dedos suelen estar muy vascularizados y a veces un torniquete nos es útil para que apenas manche la lesión. Hacemos una extirpación de la misma y posteriormente procedemos al cierre, ¿vale? Como os decía, lo fundamental es que los bordes queden perfectamente afrontados. Da igual el tipo de punto, hacer el punto con el que os sintáis cómodos. Y aquí a la derecha pongo un esquema de cómo sería un quiste sebáceo y para que veáis ahí lo que es el orificio, ¿vale? Que es su salida hacia la superficie. Aquí el otro ejemplo que os puse de un quiste en la espalda, cómo lo señalizamos, cómo ponemos el anestésico con adrenalina, cómo se ve toda la espalda de color blanquecino. Y aquí la extirpación del mismo, es decir, como lo quitamos, sale para afuera con toda su cápsula y posteriormente lo cerramos. Otro ejemplo, este es un tumor subcutáneo, esto es un lipoma. Los lipomas, ¿qué ocurre con ellos? Se encuentran a nivel de la grasita, muchas veces son difíciles de diferenciar, generalmente el lóbulo de grasa tiene un aspecto como más gordito y es fundamental marcarlos antes, porque en cuanto infiltremos la anestesia vamos a perder totalmente las referencias. Posteriormente hacemos la incisión y secamos en el plano subcutáneo y aquí, como veis, sale muy facilito, ¿vale? Todavía lo teníamos pediculado de alguno de sus lobulillos y Disculpa, simplemente... un segundín. Es que creo que le has dado el vídeo y durante un segundito no se te ha escuchado bien. ¿Podrías Ah, repetir, por favor? sí, por supuesto. Gracias. Sí, nada, es un tumor que está en el plano subcutáneo. Ahí simplemente os mostraba cómo lo podemos disecar perfectamente con la adrenalina sin que apenas manche y así no perdemos la referencia. Y luego posteriormente cerramos la herida. Aquí os muestro otro que es un poquito ya más grande, que hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos marcado la extensión que tiene la lesión. Si os fijáis, la piel tiene un color más blanquecino por el efecto de la adrenalina. Y luego, posteriormente, ya procedimos a la disección del mismo. Voy a poner también el vídeo para que lo veáis, cómo nos permite hacer una disección en la que apenas se mancha sangre. Luego ya lo quitamos y hacemos el cierre de la herida. Ya con esta diapositiva ya acabo y lo más importante, y como resumen, acordaros esos 4 pasos que son fundamentales: marcar, infiltrar, extirpar luego la lesión correctamente, quitar un poquito, ser un poquito generosos con la resección y posteriormente cerrar, pero no rayéis tanto con qué punto doy, sino que el punto que deis os resulte cómodo y queden perfectamente afrontados los bordes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Manuel. Creo que ha sido una ponencia que nos has guiado de una manera muy, muy minuciosa y muy fácil de comprender, pasito a pasito. Y bueno, y además lleno de pequeños truquitos que yo creo que no van a dejar indiferente a nadie. Y sobre todo muy, muy formativa a todos los niveles, lo cual se agradece mucho. Así que enhorabuena por tu presentación. Muchas gracias. Tenemos por aquí un par de preguntitas, ¿vale? Si quieres las comentamos en un segundín. Claro. Nos pregunta Sonia, buenos días, Manuel. ¿De qué depende la elección del tipo de incisión y el tipo de cierre? El tipo de incisión generalmente lo tenemos que adaptar al tamaño de la lesión, es decir, si una lesión es más grande, un poquito más grande, si es más pequeña, más pequeña. Generalmente el patrón o el dibujo que solemos hacer es un patrón fusiforme, es decir, con forma de osito,
porque así cuando cerremos, en los extremos no se forma lo que vulgarmente se dice orejita de perro, ¿vale? O culo de pollo en español. Ujú. Generalmente es el patrón que más solemos utilizar, ya luego con resecciones más grandes sí que podemos añadir colgajos de transposición, etc, etc, pero yo creo que para empezar lo más sencillito es hacer un usito, aproximarlo y así no hay ninguna complicación. Y luego el punto, me imagino que te refieres a la fuerza tensil, es decir, el hilo al final lo tenemos que adaptar un poco a la tensión de la parte del cuerpo en la que estamos. No es lo mismo el hombro que la cara. Generalmente en la cara solemos utilizar hilos más finos. Ahí depende un poquito de la calidad de la piel, la fuerza tensil que veamos y la tensión de la herida. Es decir, cuanto más grande sea, también necesitaremos un hilo más gordito. Ujú. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta que nos pregunta Jesús. Buenos días. ¿Cómo se maneja a pacientes con alergia a los anestésicos? ¿Cómo se maneja a pacientes con alergia a los anestésicos? Muy buena pregunta. Es decir, lo primero sería hacer un estudio de a qué anestésicos tienen alergia, ¿vale? Porque efectivamente hay algún paciente que tiene alguno puntual. Que tenga todos es muy raro. En ese caso, el tratamiento sería hacerle o una sedación con anestesia general, una mascarilla, o porque es verdad que cirugías en vivo obviamente hay que evitarlas, eso son animaladas que se hacían en la Mm, prehistoria, pero habría que hacer un estudio completo de alergias. Eso sería hacer una interconsulta a los alergólogos y que nos dijesen cuál de los anestésicos no le da alergia. Es raro que un paciente lo tenga a todos, ¿eh? Alguno puntual puede tener, ujú. pero a todos, vamos, o por lo menos nunca se me ha planteado el caso. Y yo creo que en ese caso sería una anestesia general con un propofol, un rocuronio, y así evitaríamos una infiltración local. Fenomenal. Pues yo creo que si no hay ninguna preguntita más, con esto finalizamos. Nuevamente, Manuel, muchísimas gracias por sacar un ratito para nosotros. No, Nada, para por favor, nosotros a es un placer. vosotros. Ya sabes que este congreso es tu casa para lo que necesites. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias porque hacéis este evento posible año tras año. Y nos vemos en el día de hoy, que contaremos con otra segunda ponencia en directo sobre técnicas de extracción e implantación de la cirugía de trasplante capilar con doña María del Carmen García de Retorta. Nos vemos. Que paséis buen día. Hasta luego.